un día propicio para guardar este día de sábado. Sabemos que estamos cerca de las fiestas en las próximas temporadas y algunos hermanos experimentan pruebas, ya sea de salud o de índole personal. Entonces, el mensaje de este día quería dedicarlo especialmente para aquellas personas que están teniendo algunas pruebas. A lo largo de la historia hemos visto al ser humano lograr muchas proezas, incluso algunas de ellas en donde arriesga su vida. Por ejemplo, cuando el hombre fue a la Luna, el 20 de julio de 1969, siempre estuvo latente la posibilidad de que los astronautas no volvieran, pero todos sabemos que finalmente todo esto fue coronado con un rotundo éxito. Sin embargo, misma fortuna y perdió su vida junto a 6 tripulantes en enero de 1986, cuando el transbordador espacial Challenger explotó en el aire. Y en el plano del deporte, hablando de deportes, nos preguntamos a veces cuál es el motivo por el cual un atleta, un maratonista, recorre largos 42 kilómetros y fracción para llegar extenuados y a punto de desfallecer a la meta señalada. ¿Qué es lo que impulsa a estas personas a realizar tales proezas? Más de alguien podría responder que a veces por orgullo o por vanidad, pero esto realmente no tiene por qué ser así. El espíritu del hombre es realmente increíble cuando tiene el propósito de algo. Basta recordar cuando pensó en construir una torre que llegara al cielo. Y hablando de un cristiano, ¿cuánto más puede llegar a conseguir una persona que se deja guiar no por el espíritu humano, sino por el Espíritu Santo de Dios? Vamos a desarrollar en el mensaje de esta tarde algunos puntos de análisis a partir de una hermosa lección de vida que nos ayudarán a comprender cómo los cristianos podemos, pese a las contingencias, pese a las pruebas, podemos procurar la excelencia en nuestras vidas. Mi mensaje de esta tarde lleva por título Procurando la excelencia. Querido pueblo de Dios, cada uno de nosotros tiene su propia misión en la vida. Y desde el lugar en que Dios nos pone en su obra. Nehemías 8:7 nos habla, por ejemplo, que los levitas en su tiempo tenían la labor de hacer entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Lo interesante aquí es lo que dice en el versículo siguiente, en Nehemías 8, versículo 8, donde la instrucción bíblica nos dice que no debemos limitarnos solo a leer en la Biblia, en el caso de las personas que tienen la responsabilidad y la misión de predicar su palabra. Aquí en Nehemías 8, versículo 8 leemos, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Desde luego que hay muchos recursos para poner sentido a lo que dice la sagrada palabra de Dios. Hay oradores que utilizan pequeñas historias como ilustraciones. Hay temas que se arman con documentación, con historia, con estadística, con geografía. Y todo esto se utiliza para poner un sentido.
para hacer que un mensaje fluya y pueda encontrar un sentido en nuestras mentes. Entonces, tomando en cuenta esta característica de la palabra de Dios en lo que uno pueda utilizar, el primer punto de análisis de procurando la excelencia es emulando ejemplos de excelencia para nuestro desarrollo espiritual. El mundo aún recuerda a Abebe Bikila, el primer gran héroe africano. Él vino desde Etiopía y su gran mérito fue entregarle a su patria la primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Bikila comenzó a correr más o menos a los 17 años de edad, pero en realidad él nunca pensó en dedicarse a ello. Y fue un día en que él estaba trabajando, varios años más tarde, por supuesto, era guardia imperial de palacio, cuando vio a unos atletas desfilar por el palacio, equipados con el uniforme oficial de su país. Eran los atletas etíopes y que venían de su participación en Melbourne, Australia, año 1956. Entonces Bikila allí sintió el llamado a defender a su patria con el esfuerzo de sus piernas. Y entonces comenzó su sueño. Queridos hermanos, así también nos ha pasado a muchos de nosotros. El llamado a este camino ocurre en cualquier momento de nuestras vidas. A veces, al ver un video en internet, un video tan hermoso como el que vimos hoy, con tanto trabajo y abnegación. A veces un amigo que nos prestó una revista, alguien que nos habla que hay una verdad distinta y que nos podría interesar. Pero como haya sido el llamado, hay un momento en que Dios, con esa voz que al oído es inconfundible, nos dice que hay un camino diferente, esperando por nosotros. Y comenzamos entonces a aprender, a entusiasmarnos y luego a asistir a la congregación para algún día ponernos en el punto de partida en esta carrera espiritual. Retrocediendo en el tiempo, entonces, nos encontramos con el joven Abebe Bikila, comenzando sus andanzas como atleta. Poco a poco él empezó a ser conocido. Comenzó a ganar algunas pruebas de fondo, principalmente en el ámbito de las Fuerzas Armadas, ahí en los campeonatos que ellos hacen. Y sin embargo, pese a que él destacaba en esos inicios, él no era conocido a nivel internacional. No tenía un roce suficiente y, lamentablemente para él, no fue seleccionado para participar en los Juegos Olímpicos de Roma en el año 1960. Bikila no fue llamado al equipo. No fue seleccionado de su país. En otras palabras, aún no era escogido para competir. Y esto nos trae a la siguiente reflexión. Allá afuera, queridos hermanos, hay muchas personas que aún no han sido llamadas. No les ha sido quitado el velo para entender las cosas de Dios. Como dice el señor Mario Hernández, aún no les ha amanecido. Y algunos de nosotros también, cuando fuimos llamados, fue todo un proceso para finalmente ponernos en el punto de partida para comenzar nuestra carrera espiritual y competir por alcanzar aquella medalla de oro. Poco a poco comenzamos este proceso, aquel que nos lleva a la vida eterna. Antes de eso fuimos entendiendo y poco a poco siendo hacedores de la palabra de Dios. Nos arrepentimos, hicimos un cambio en nuestra vida y llegó la hora de bautizarnos.
Nosotros sabemos que debemos apreciar de sobremanera este llamamiento, hermanos, y más aún sabiendo las cosas que están ocurriendo en el mundo, donde las señales del fin de esta época son cada vez más evidentes. En el mensaje a las iglesias, nuestro Señor Jesucristo, allí en Apocalipsis 3, vamos allí para analizar un poco más en detalle todo esto y ver lo que le dice Jesucristo a la iglesia fiel y verdadera. Apocalipsis 3 y versículo 8. Le dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Jesucristo aquí nos dice que Él conoce nuestras obras. Él está atento, muy atento a lo que nosotros estamos haciendo en pro de nuestra salvación. Él sabe si nos esforzamos, si a veces podemos estar siendo descuidados, si realmente nos esforzamos al máximo o no por guardar los mandamientos. Recordemos que ante la pregunta del joven rico de lo que había que hacer para obtener la vida eterna, y la respuesta de Jesucristo fue contundente: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Pero no solamente los mandamientos, en realidad todo lo podemos nosotros guardar como lo hacía el joven rico en una forma mecánica, desde temprana edad. Pero es diferente actuar con fe y poner todo nuestro corazón en lo que hacemos. Por ejemplo, yo veo mucho de esto en las congregaciones, donde hay gente que trabaja en los medios para llevar la transmisión a gente que necesita este alimento espiritual. Nosotros lo recibimos al otro lado de la línea, sin ver el real esfuerzo de estas personas que con su vocación hermosa sacrifican tiempo personal para dedicarlo a sus hermanos. Hay gente que se preocupa de la ornamentación, el arreglo de las flores, la gente que dirige los servicios, la gente que se preocupa de que el ambiente sea cálido. Hay gente que ora por la armonía del grupo, y ese es su trabajo. A veces no es fácil hacer esta obra y no está exenta de dificultades. A veces la señal de internet no es la mejor que quisiéramos tener, pero indudablemente se dejan aquí todos los esfuerzos en hacer esta obra de Dios, según los medios y capacidades que cada uno de nosotros puede aportar. ¿Qué pasaría, hermanos, si descuidáramos esta obra? ¿Cómo trabajaríamos, por ejemplo, el amor a nuestro prójimo? Jesucristo vino a servir y nos dejó el ejemplo más sublime cuando Él, siendo el Dios del universo, lavó los pies de sus discípulos. Todo lo que la iglesia hace es seguir ese ejemplo, mantenernos informados a través de nuestros correos. Cuando hay mensajes que se suben, a veces nos recuerdan también las asignaciones, todo eso se agradece. Hay una labor abnegada detrás de todo esto. Enviar literatura, hacer a veces una ilustración para colorear y hacer feliz a un niño, hacer música especial. A mí me gusta mucho la música especial. Realmente a veces uno le echa de menos cuando no están los servicios de Dios, porque es una ofrenda. Y somos conocedores de la escritura de Santiago 4:17, que dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y esto es porque debemos poner todos nuestros dones y esfuerzos al servicio de Dios.
Y la buena noticia, queridos hermanos, es que algún día Dios reconocerá estas pequeñas cosas que hicimos. Vamos a una escritura, aquí en la epístola a los Hebreos, Hebreos 6, versículo 10. Hebreos 6, versículo 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, nosotros debemos de pensar que algún día cuando venga el reino de Dios, vamos a saber muchas cosas que realmente a veces nos sorprenderán, cosas increíbles, y que pasaron sin que nos hayamos dado cuenta, siquiera. Y por ejemplo, también Hebreos 13:2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hoy en día vivimos una vida de hacer cosas y estamos siendo probados. El juicio sabemos que está primero sobre la casa de Dios, que es la iglesia, y debemos de preocuparnos de hacer las cosas bien, en forma natural, sin esfuerzo, sin fuerza, digamos, por ello. El Evangelio de Mateo describe una situación importante de a veces no darnos cuenta de lo que hacemos. Cuando Cristo venga en su reino, nos dará algunas razones por las cuales algunas acciones nuestras fueron consideradas como justas. Vamos a Mateo, en el capítulo 25. Mateo 25 y versículo 35. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Los justos le van a preguntar a nuestro Señor, ¿cuándo hicieron esas cosas? Y Cristo responde aquí en el versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La lección aquí es muy clara. Las cosas que hacemos en esta vida por los demás, debemos hacerlas como si sirviéramos a nuestro Señor Jesucristo, con todas nuestras ganas, con fe, con esfuerzo, con amor, porque las estamos haciendo a nuestro Dios. Y también las personas que de pronto hacen lo malo, según las escrituras, también en algún momento en el futuro ellos van a preguntar, que le den razones por las cuales ellos no son considerados justos. Y aquí en el mismo capítulo 25 de Mateo, en el versículo 45, continuando, dice, 44, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Noten la palabra servimos. Aquí se pone de manifiesto que debemos servir, y cuando lo hacemos en esta obra, es como si lo hiciéramos a Dios. En el versículo 45 dice, entonces le responderá diciendo, de cierto digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Recordemos que
en el mensaje a las iglesias, aquí en la escritura que leímos recién, Apocalipsis 3:8, allí decía: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Hemos sabido de algunos problemas que han sucedido a veces al transmitir los programas del Mundo de Mañana en algunos lugares, por cuanto las leyes de hoy no permiten discriminar que el matrimonio es exclusivamente entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, ellos, cuando lo saben de esta prédica, no dejan que se transmitan estos programas. Está difícil, hermanos, estos tiempos son cada día más complicados para el pueblo de Dios, pero sabemos que esta puerta aún no ha sido cerrada, porque aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tenemos poca fuerza. Somos una manada pequeña, esforzándose por hacer grandes cosas. Ya no somos en realidad del grupo de antes de los 90. Allá, cuando había más de 120,000 miembros de la iglesia. Pero la iglesia sigue guardando la palabra que alguna vez llegó a conocer. Y por supuesto, no hemos adulterado esta leche espiritual para predicar a un falso Cristo. ¿Qué podría pasar si descuidáramos nuestra salvación haciendo un servicio descuidado? Bueno, la respuesta la tiene Apocalipsis 3, en el versículo 11. El consejo de nuestro Señor para algunos que podamos por algún motivo descuidar nuestra salvación personal. He aquí, dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hermanos, Dios no va a cambiar sus planes si alguno de nosotros no aprecia la oportunidad que Él nos está brindando en este tiempo. Simplemente Él llama a otra persona. Por lo tanto, nosotros debemos retener lo que tenemos como verdad en esta palabra suya, que es la Sagrada Escritura. Retener también es atesorar, estudiar, querer, amar. Y demostramos todo esto cuando somos hacedores de su palabra. No sacamos nada con ser simples oidores. Decir sí, sí entiendo. Cuando dentro de nosotros no se ha provocado genuinamente el cambio necesario. Entonces, volviendo a la vida de Abebe Bikila, dijimos que él no estaba siendo llamado al equipo seleccionado de su país. Pero ocurrió lo que podría haberle ocurrido a cualquiera de nosotros en el pasado. Una lesión jugando al fútbol de uno de los miembros del equipo de maratón permitió su incursión. Nosotros no sabemos, hermanos, si hemos ocupado el puesto de alguien que menospreció este camino que fue llamado antes de nosotros, o de alguien que se lesionó por alguna circunstancia y alguna, por ejemplo, alguna raíz de amargura que le hizo descuidar esta salvación. ¿Y qué creen que hizo Bikila? ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos este llamado de Dios? Bikila no desaprovecharía este llamado, porque un día 10 de septiembre de 1960, él pasaría a la historia dorada del atletismo mundial. Aquel día, un etíope desconocido empezó la maratón. Alguien que no era el favorito, no figuraba entre la élite conocida de la maratón mundial. Y sin embargo, Bikila estaba allí, dispuesto a competir. Además, tuvo un gran inconveniente justo antes de empezar la carrera. Todos conocemos a Adidas. Muchas veces hemos tenido algunas zapatillas de marca Adidas. Bueno, Adidas, la empresa de indumentaria de origen alemán,
era auspiciadora de las Olimpiadas de Roma de 1960 y como proveedor oficial. Sin embargo, cuando el etíope Abebe Bikila fue a buscar un par de zapatillas para participar en la maratón, no encontró ninguna que le acomodara a sus grandes pies. La delegación africana, por otro lado, no traía suficientes números de zapatillas. Hermanos, cuando ingresamos a la iglesia, tenemos que vencer muchas dificultades. No basta con aceptar a veces el llamado al equipo, sino que se deben vencer los obstáculos, vencer estas pruebas que salen en el camino, que muchas veces nos desaniman o podrían desanimarnos. También las personas cuando se bautizan empiezan a experimentar pruebas, algunas de ellas muy fuertes. Abebe Bikila se encontraba a punto de ingresar a la carrera y no tenía la zapatilla adecuada. Él entrenaba corriendo detrás de los animales y aves por los campos etíopes a pie desnudo. Entonces, ante el asombro de todos, Bikila tomó una determinación insólita: correr descalzo los 42 kilómetros, 195 metros. Ustedes saben que los pies son la base de nuestro equilibrio físico. Y saben lo que significa una pequeña piedra a veces en nuestros calzados, cómo molesta. Imagínense correr a pie desnudo por aquellos parajes de Roma. 42 kilómetros de fracción. El contexto en que corría también le agregaba otra cuota de dramatismo. Estaba corriendo en un país que bajo el régimen de Mussolini había sido su opresor. Corría frente a atletas de Occidente que siempre habían menospreciado al continente de color. Todo el mundo se quedó impresionado viendo a un atleta correr descalzo. A tiempo que pensaban que así en realidad no iba a llegar a ninguna parte. Pero lo cierto es que llegó, y llegó muy lejos. Bikila se destacó muy pronto sobre el empedrado romano, y junto con el marroquí Radi Ben Abdeselam, el gran favorito de aquel tiempo para esa prueba, ambos llegaron hasta los últimos 3 kilómetros. Cuando ambos pasaron junto al obelisco de Aksum, que había sido expropiado a los etíopes, Abebe apretó para llegar solo a la meta, solo, estableciendo una nueva plusmarca mundial. 2 horas, 15 minutos, 16 segundos. Entonces, bajo el arco de Constantino, el mismo que desde que Mussolini partió con su ejército a la conquista de Etiopía, Bikila redimió así también los suyos y puso a Italia a sus pies. Oro para el gran héroe Abebe Bikila. Con esto, hermanos, pasamos a un segundo punto de análisis, añorando la caridad personal. Si Bikila tuviera que correr hoy, se encontraría con cosas muy diferentes a su época. En aquel entonces los atletas corrían por honor, y llegando el siglo XX, el deporte reasumió un lugar similar al que disponía en la época de la sociedad greco-romana. Los avances de la tecnología junto con el desarrollo social, económico y político influyeron en el desarrollo del deporte. Desde el siglo pasado, la actividad deportiva se ha convertido gradualmente en un gran negocio que provee una fuente significativa de entretenimiento, y empleo y lucro, shows televisivos, auspiciadores, marcas, etc. Entonces esto ha ejercido una presión sobre los deportistas.
para que sean no solamente exitosos, sino los mejores. Y esto ha contribuido a un aumento en el uso de la droga, esteroides, tipo de cosas, y un aumento del número de muertes también por esta práctica dentro de la comunidad deportiva. La mayoría de nuestra generación somos conscientes de la pérdida de calidad de esta sociedad en que vivimos, no solo en el deporte, en general ya no hay calidad en lo que se hace. Esto tiene que ver con logros, con habilidad, y lo que vemos hoy es tratar de engañar lo mejor posible y tratar de obtener logros en perjuicio de los demás. Pero esto tiene un trasfondo. ¿Qué ha pasado con nuestra sociedad? Uno mira la forma de vestir de algunos jóvenes y delata un poco lo que ellos piensan, cómo están pensando. A veces todos vestidos de negros, con pelos estrafalarios y cortes muy extraños. A veces hasta demuestran una falta de respeto hacia las demás personas. Por un lado, los adultos tienen, quienes tienen la responsabilidad de educar, como dice Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero hoy vemos las presiones del mundo, atroces, tal vez influidos por Satanás. Los adultos están demasiado ocupados y son víctimas de toda corriente de pensamientos que hacen que su responsabilidad educativa sea abandonada. Entonces, los psicólogos dicen que no se debe corregir a los niños, que se debe dialogar con ellos y, en otras palabras, negociar cada situación. Y se aprende entonces a manipular, porque dicen ellos que se les puede causar un daño por intentar corregirlos. Los niños tienen derechos y los padres no debieran guiar sus vidas. Si quieres ser niño o niña, debemos apoyarlos, no corregirlos, apoyarlos. Y no debemos cuestionar su forma de vestir natural. Por otro lado, también tenemos a los tribunales de justicia y los sistemas sociales con el noble objetivo de salvar al joven o al niño, toman medidas contra los padres y finalmente hay un temor a la corrección. Las universidades, motores de la educación complementaria, influyen en los estudiantes, de manera que con el pretexto de los nuevos descubrimientos, lamentablemente todos en el fondo podemos ser víctimas de esta situación. Nosotros sabemos que los niños y jóvenes no pueden tomar decisiones sabias suficientemente. De hecho, tampoco los adultos que no estén convertidos. Y el resultado de esta generación está siendo niños que crecen siendo adultos indisciplinados e irrespetuosos. Pero por fortuna, aún quedan vestigios de instituciones serias con enfoques en la familia, y mientras la sociedad trata de promover la tolerancia en todo lo que se hace, formas de vestir extravagantes, música irrespetuosa, de contenido reñido con la moral y las buenas costumbres. Frente a esto, hoy existe un sinnúmero de derechos humanos en los cuales no se puede criticar a los demás. Por supuesto, Satanás mezcla algunas que sí aplican, porque esto no se trata de que todo es mentira, es la forma que tiene de operar, la verdad mezclada con mentira. Los que nos aferramos a los principios de honestidad e integridad somos considerados por muchos como tontos o pasados de moda. Vayamos a una escritura, queridos hermanos, ahí en el libro de Isaías.
Isaías, en el capítulo 59 y versículo 14. Dice, y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. La verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio el Eterno, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Sin duda que esta no ha sido la única generación que ha caído en esto de perder la excelencia. Hemos perdido el sentido común de las cosas. Estamos desorientados como sociedad. Pero recuerden que la próxima generación, si no ocurre la intervención de Dios, será gobernada por aquellos que han crecido al alero de esta ola corrupta en esta sociedad. Cuando era niño, decir un garabato era causal de castigo. ¿Cómo no recordarlo? Sin embargo, hoy todas estas cosas, malas palabras y expresiones vulgares son socialmente aceptadas. De hecho se usan insultos y garabatos impresos en las ropas, en las poleras. Y es como una moda bien vista, incluso en televisión. La creciente falta de calidad personal se puede comparar a una bola de nieve que se ha lanzado desde una colina alta y a medida que rueda esta bola de nieve hacia abajo, se, se va contaminando con tierra y rocas y la blancura que traía inicialmente se empieza a perder y se torna con un color un poco sucio, feo a la vista. La humanidad nunca ha sido tan blanca como la nieve, eso es cierto, pero una apariencia de calidad prevaleció por mucho tiempo. También se han producido notables parches blancos en esta bola de nieve. Sociedades parecen oscilar de tener algunas normas al extremo, de no tener ningún estándar. Hay pequeños y débiles focos de personas e instituciones que promueven fuertemente la calidad y la excelencia. Pero poco a poco la sociedad comienza ya a absorber todo esto y suelta sus amarras paulatinamente. A finales del año pasado y durante este año, estuve leyendo, hay empresas que comenzaron a buscar la manera de romper estereotipos y están tratando de imponer la falda como una moda masculina. Eh, Allí me pareció ver a Brad Pitt también encabezando un desfile de modas. El cantante Harry Styles es sin duda uno de los mayores referentes de las faldas masculinas al aparecer en la revista Vogue, modelando faldas. Para muchos, este fue el punto de partida para que los diseñadores del mundo lanzaran en sus colecciones del 2022 faldas para hombres. Yo lo busqué incluso en Chile también. Se ponía a la venta esta nueva moda. Algunos culpan a la pandemia de esta moda donde el varón buscó, dicen, una forma de vestir más relajada. Bolsos, carteras de mano, vestidos y faldas ya no son prendas exclusivas para la mujer. Sin lugar a dudas que hay un verdadero bombardeo de la sociedad actual que intenta minar nuestra paciencia. ¿Cuál es la respuesta del cristiano a estas tendencias? En Primera de Pedro 2, capítulo 1 y versículo 2, se nos exhorta a dejar de lado la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y todas las detracciones. Esta acción requiere una determinación en nuestras mentes. Se requiere el conocimiento de lo que es malo y las medidas adoptadas para corregir aquello. Todas las personas pueden cambiar en el futuro, pero la diferencia es que solo un pequeño grupo está siendo llamado ahora a no dejarse contaminar por esta sociedad, a hacer el cambio de giro en nuestras vidas. ¿Qué creen que pasó entonces por la mente
de Abebe Bikila, al no encontrar ningún par de zapatillas que le quedaran bien, él estaba en una patria ajena, que los había oprimido en el pasado. A su lado, atletas de Occidente que discriminaban su raza, que miraban mal su color de la piel. ¿Se desanimó Abebe? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Él estaba consciente de lo que tendría que soportar. Tenía muy claro cuál era su meta, cuáles eran los rivales a vencer. Cuando el cristiano se pone en la partida, después del bautismo, en este camino, a veces llegan de inmediato las pruebas. A veces no encontramos ese par de zapatillas que nos queden bien, una forma cómoda de correr esta carrera. Empezamos descalzos muchas veces y puede que tengamos cicatrices que soportar, pero Dios Todopoderoso es generoso y compasivo y amable, y Él está dispuesto, incluso ansioso, por ayudar a a quienes realmente lo buscan. Leemos en Salmos 34, les invito a ir allá. Salmos 34 contiene muchas palabras reconfortantes, de consuelo de Dios. Y leamos juntos algunos versículos, partiendo en el versículo 4. Dice: busqué al Eterno y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuántas veces en la vida hemos tenido miedo e incertidumbre a lo que viene? Dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Eterno y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué hermosa escritura. Aquellos que verdaderamente le buscan, seguramente le encontrarán. Los que hacen el bien, los que buscan la paz y ponen por obra, son bendecidos. Ahí es donde comienza la excelencia, hermanos. Eso no quiere decir que podemos vivir entre la gente mala y cambiarlos. Esto significa que podemos cambiar nosotros mismos y convertirnos en personas de principios y de excelencia. Eso tiene un impacto en los demás. Es la gente de calidad la que aporta al progreso humano en diferentes maneras, que hacen la vida mejor para los demás. Son aquellos que están decididos a vivir una vida altamente moral. Son aquellos que están dispuestos a correr descalzos y vencer sus propios temores. Pasamos a un tercer punto de análisis: actitud de excelencia. Actitud de excelencia. Es lo que debemos tener para procurar precisamente la excelencia. Hubo gloria en aquella victoria de Bikila. No simplemente la gloria de la carne, pues no era ni vanidad ni orgullo. Fue la gloria del que sale adelante, del que muestra tener carácter, decisión, autodisciplina y sabe que ha dado lo mejor de sí. Lamentablemente estas cualidades suelen estar ausentes en el deporte de hoy. Si bien alcanzan a vislumbrarse todavía en algunos atletas, pero hoy en día prima lo económico y los intereses de los países. Estas cualidades físicas que demostró este excelente atleta son las que deben manifestarse con claridad entre los cristianos. Es una actitud de humildad, que dicho sea de paso es algo que Dios estima mucho de nosotros, porque es parte de su naturaleza, de la naturaleza divina. Esta actitud es la de una persona
de calidad, que va en busca de la excelencia. Cuando Bikila se puso en la partida, sin el favoritismo de otros deportistas, nos recuerda lo que dice la Escritura acerca de nosotros. Yo sé que es una escritura que hemos leído muchas veces, la que está ahí en Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 27. Aquí dice cómo hemos sido escogidos nosotros. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nosotros no somos realmente los mejores, ni como dicen los jóvenes, los más bacanes, los que estamos aquí. No somos los favoritos para ser llamados, pero aquí estamos por misericordia de Dios, dispuestos a enfrentar esta carrera de la mejor manera posible. Como dijimos hace un ratito atrás, de la manera como corre un campeón. Nosotros como cristianos podemos no estar interesados en una carrera física, pero espiritualmente hablando, somos corredores de la vida, somos atletas de la vida. Y también así se refirió el apóstol Pablo. Tal vez algunos hermanos tienen alguna discapacidad del movimiento, con algunas dolencias, pero de igual modo necesitamos correr esta carrera del modo que lo hizo Abebe Bikila. Para ello necesitamos desarrollar nuestra excelencia personal, recordando que al final del camino nos aguarda la gloria, la meta reservada para los hijos de Dios. Sabemos que debemos correr esta carrera con paciencia, soportando tal vez las pruebas, dificultades. El milagro de nuestra transformación no ocurrirá si nos conformamos con poco. Debemos dejar la mediocridad de cuando empezamos. Debemos abandonar la necedad de los inicios. El milagro que sucede en nuestras vidas solo es posible si hay un cambio en nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo y nuestra vocación de excelencia. Tal como Bikila, algún día asombraremos al mundo, convirtiéndonos en miembros de la familia de Dios, algo que impensado para ellos en estos tiempos. A los ojos de Dios, la excelencia tiene mucho que ver con la firmeza, el valor y la perseverancia. Jesucristo manifestó todas estas cualidades y más aún en su vida, especialmente en la crucifixión. Y esto nos lleva a pensar en algo muy importante, y es el cuarto punto de análisis, nuestra meta. Hace muy poco, en el mes de julio, se realizó el Campeonato Mundial de Atletismo en Estados Unidos. Y hubo emoción, lágrimas en muchos atletas con el resultado obtenido. Tales triunfos son muy apreciables y significan todo un tiempo de sacrificios, entrenamientos duros. Pero no debemos equivocarnos. Nuestra corona, queridos hermanos, a diferencia de estas preseas físicas, será una de gloria, que corresponde a las realizaciones, a la perfección del carácter, al resplandor y al poder que recibiremos en ese gran día. En los juegos deportivos el corredor se esmera por terminar la carrera. No importa cómo llegar, pero se debe hacer el mejor esfuerzo. No se debe mirar hacia atrás. Lo que importa es llegar a la meta. Esta es la actitud que debemos tener en nuestra carrera espiritual.
No podemos mirar hacia atrás. Nos podría costar la carrera. También en la epístola a los Hebreos, Pablo nos dice que debemos alivianar nuestra carga. Vayamos ahí a Hebreos, en el capítulo 12. Y versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto hace referencia a las pesas que se fijaban a las piernas del corredor para su entrenamiento en aquel tiempo. En este sentido, el pecado es un peso contra el cual debemos esforzarnos a fin de desarrollar fuerza espiritual, la musculatura espiritual. Pablo muestra también que es una carrera de persistencia y que Jesucristo ya la completó. Pablo mismo resistió más que la mayoría y desde este punto de vista es uno de los grandes héroes en su carrera. El que había sido cazador se convirtió en casado. El que se felicitaba por el maltrato del pueblo de Dios se mostró dispuesto a morir por él. Leemos de los sufrimientos de Pablo en la Sagrada Escritura y vemos cómo este valeroso guerrero de Dios se vio solo muchas veces, náufrago, dicen algunas partes, especialmente la segunda vez que estuvo encarcelado, poco antes de que lo matasen. Mas no se dio nunca por vencido, ni abandonó jamás su carrera. En segunda de Timoteo, en el capítulo 4, capítulo 4 y versículo 6. Allí dice el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La tradición nos dice que Pablo fue llevado a las afueras de Roma. Probablemente fue un cálido día de verano y allí el hacha del verdugo le separó la cabeza del cuerpo. Sin saberlo, ese verdugo participó en una victoria gloriosa. Con su muerte, la fe, Pablo cruzó la meta, al modo de ave bibiquina, y aseguró la excelencia que pronto recibirá cuando venga el reino de Dios. ¿Cómo terminaremos nosotros nuestra carrera? ¿La terminaremos? ¿Saldremos victoriosos? ¿Manifestaremos la cualidad de excelencia? Podemos hacerlo, y esto es lo que Dios desea. Al acercarse el final de esta era, propongámonos aprovechar al máximo el potencial de excelencia que Dios puso en el espíritu humano y cosechemos con abundancia las lecciones espirituales, así como las realizaciones que nos ayudarán a salir victoriosos en nuestra gran carrera para llegar al reino de Dios. Para concluir, queridos hermanos,
A veces nos encontramos con historias de seres humanos que han sido verdaderos ejemplos de valor y perseverancia. A veces estos ejemplos son excelentes analogías con lo que ocurre en nuestra vida espiritual. Desde luego podemos extraer valiosas lecciones. La historia del atleta etíope Abebe Bikila es una de ellas. Y podemos emular su hazaña a través del reconocimiento de su valor en el plano físico. Al ver estos ejemplos es inevitable reconocer cómo esta sociedad ha perdido su calidad personal. Podemos luchar en un mundo adverso con una actitud de excelencia en nuestras acciones. Podemos en esa búsqueda vislumbrar también nuestra meta futura y lo que significa terminar nuestra carrera espiritual. Hermanos, no escatimemos esfuerzos, porque al final del arco de Constantino, a Viquila lo esperaba una medalla de oro al final de nuestras vidas. Si perseveramos y vencemos, nos espera un reino que no tiene límites y junto a ello la vida eterna.